¿Dónde están los $5 millones que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. Tengo mucho miedo, mamá. El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo. Esta mujer es clave. Empieza la cacería. La Jefa. Lunes a viernes a las 10:09 Centro por Telemundo. This episode is brought to you by MeUndies. Underwear drawers are like the Wild West. You never know what you're going to pull out or what shape it's in. So upgrade your collection with the buttery soft comfort of MeUndies. MeUndies' signature fabric is as soft as a warm hug from your favorite sweater. Plus, it's breathable and oh so comfy, making it ideal for all-day wear. Get 20% off your first order, plus free shipping at MeUndies.com/Spotify with code SPOTIFY. That's MeUndies.com/Spotify, code SPOTIFY. Imagínate ser traicionado por aquellos que se supone que debían amarte y protegerte. Imagínate que te arrancaran de tu casa, te vendieran como esclavo y te llevaran a una tierra extranjera. ¿Te sentirías olvidado por Dios? ¿Pensarías que tu vida ha terminado? Pero ¿qué pasaría si os dijera que esta historia no termina en derrota, sino en un sorprendente plan divino? Hoy vamos a sumergirnos en el increíble viaje de José, un joven que pasó de esclavo a gobernante de Egipto. Lo que parecía el final fue en realidad el comienzo del cumplimiento de un propósito mucho mayor. Y al final de este vídeo entenderás cómo los planes de Dios pueden transformar lo imposible en un milagro. Antes de comenzar, quiero invitarte, si te gusta aprender más de la palabra de Dios, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe. José era el hijo favorito de Jacob, y esto despertó envidia entre sus hermanos. La Biblia nos cuenta que José tuvo sueños proféticos, donde vio a sus hermanos e incluso a sus padres inclinarse ante él. Estos sueños, en lugar de ser recibidos con alegría, fueron vistos como signos de arrogancia. Los celos se convirtieron en odio y sus hermanos tomaron una terrible decisión: deshacerse de él de una vez por todas. Génesis capítulo 37, versículo 18, nos dice que cuando vieron a José acercarse, sus hermanos conspiraron contra él y dijeron: aquí viene ese soñador, vamos a matarlo y arrojarlo a una de esas cisternas. Digamos que un animal salvaje lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Pero Dios ya estaba trabajando detrás de escena. Rubén, el hermano mayor, intentó salvar a José de la muerte, sugiriendo únicamente que lo arrojaran a una cisterna, con la intención de rescatarlo más tarde. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, los otros hermanos vieron una caravana de ismaelitas en camino a Egipto y decidieron venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Ahora, deténgase y piense. José era un joven inocente, fiel a Dios y a su padre. Pero aún así, enfrentó la traición y el sufrimiento. ¿Significa esto que Dios lo ha abandonado? Muchas veces cuando pasamos por pruebas, podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero José nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene el control. Llevado a Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, y aquí vemos algo extraordinario. Incluso en la esclavitud, Dios estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 2 dice: el Señor estaba con José, y él prosperó y vivió en la casa de su amo el egipcio. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa dónde estemos, si estamos con Dios, la bendición nos acompaña. Potifar se dio cuenta de que José era diferente. Él vio que todo lo que José hacía prosperaba y confió en él y lo puso a cargo de toda su casa. Pero cuando todo parecía mejorar, José fue blanco de otra injusticia. La esposa de Potifar intentó seducirlo, pero él, siendo un hombre íntegro, se negó a pecar contra Dios y su amo.
avergonzada, mintió, acusando a José de intentar agredirla. Como resultado, José fue arrojado a la cárcel. Ahora pensemos en la situación. José fue vendido como esclavo y cuando finalmente ganó la confianza de su amo, fue acusado injustamente y arrojado a prisión. A los ojos humanos parecía que su vida estaba arruinada, pero Dios tenía otros planes. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que parecía que todo iba mal, incluso cuando estabas haciendo lo correcto? José nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre nos libera de las dificultades inmediatas, sino que nos conduce al propósito final de Dios. Y ahí es donde comienza un cambio que solo Dios podría lograr. José fue detenido, acusado injustamente. A los ojos humanos, parecía que su vida había llegado a un callejón sin salida. Pero a los ojos de Dios, eso fue solo otro paso hacia el cumplimiento del propósito. Incluso en prisión, José no se dejó llevar por la desesperación. Él permaneció fiel y una vez más, la presencia de Dios lo hizo prosperar. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Génesis capítulo 39, versículo 21 dice: Pero el Señor estaba con José y le mostró bondad al concederle el favor del carcelero. Dios estaba preparando el camino. Dentro de la prisión, José fue puesto a cargo de los demás presos. Fue allí donde conoció a dos hombres muy importantes, el copero del faraón y el panadero. Ambos tuvieron sueños misteriosos y no sabían qué significaban. José, lleno del Espíritu de Dios, interpretó los sueños. Le dijo al copero que en 3 días sería restaurado a su puesto y volvería a servir al faraón. El panadero, desgraciadamente, tendría un destino trágico. Sería ejecutado. Y todo sucedió exactamente como José había dicho. El copero regresó al servicio del faraón, pero se olvidó de José. Una vez más, José tuvo que esperar. Y aquí hay una gran lección. A veces Dios nos da una promesa, pero hay un tiempo de preparación antes del cumplimiento. José pudo haberse desanimado, pero continuó confiando en Dios. 2 años después, ocurrió algo inesperado. El propio faraón tuvo 2 sueños que nadie pudo interpretar. Vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas, y luego vio 7 espigas llenas que eran devoradas por 7 espigas flacas. Ningún sabio en Egipto podría explicar el significado. Fue entonces cuando el mayordomo se acordó de José. El faraón mandó llamarlo inmediatamente. José fue sacado de la prisión, afeitado, vestido con ropa nueva y llevado ante el hombre más poderoso de Egipto. Imagina esta escena. Un antiguo esclavo, un prisionero agraviado, ahora estaba ante el rey. Y cuando Faraón le preguntó si podía interpretar sueños, José respondió humildemente:
Eso no depende de mí, sino que Dios le dará a Faraón una respuesta favorable. Génesis capítulo 41, versículo 16. Esta respuesta revela algo profundo. José nunca perdió su fe. Sabía que su sabiduría no venía de sí mismo, sino de Dios. Luego José le reveló a Faraón que los sueños significaban 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de severa hambruna. Y no solo interpretó los sueños, sino que también dio sabios consejos. Egipto debía almacenar alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir a los años de escasez. Esta guía fue tan impresionante que el mismo Faraón reconoció que José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Entonces sucedió algo increíble. El Faraón miró a José y le dijo: «Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan perspicaz y sabio como tú. Serás el administrador de mi palacio, y todo mi pueblo estará sujeto a tus órdenes. Solo en relación al trono seré mayor que tú». Génesis capítulo 41, versículos 39 y 40. José fue liberado de la prisión y el mismo día se convirtió en gobernador de Egipto. Ahora deténgase y piense, de esclavo a gobernador, de prisionero a líder de la nación más poderosa de aquella época. Esto parecía imposible, pero cuando Dios tiene un propósito, cambia escenarios y reescribe historias. Y esta historia aún no ha terminado. El momento más emocionante está por llegar, cuando José se reencuentra con sus hermanos. No te puedes perder esta sorprendente revelación. Ahora bien, José era el gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso de la nación, solo superado por el faraón. Recibió del rey un anillo, vestiduras de lino fino y un collar de oro. Dios había transformado su historia de una manera sobrenatural, y entonces comenzaron los 7 años de abundancia. Tal como José había predicho, las cosechas fueron abundantes, y él supervisó el almacenamiento de alimentos en todo Egipto. José no solo interpretó sueños, sino que también actuó sabiamente. Él no se quedó sentado esperando que las cosas sucedieran. Él organizó, planificó y trabajó. Hay una lección importante aquí. La fe y la acción van de la mano. Dios nos da promesas, pero también nos da sabiduría para actuar. Pasaron entonces los 7 años de abundancia y comenzó a extenderse el hambre. La sequía afectó varias regiones, incluida Canaán, donde vivía la familia de José. Jacob y sus hijos comenzaron a sufrir escasez, hasta que oyeron que había provisiones en Egipto. Sin saber que José era el gobernador, sus hermanos viajaron a Egipto para comprar alimentos. Y aquí ocurre uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, el reencuentro de José con quienes lo vendieron como esclavo. Imagínense la escena. Los hermanos entran al palacio del gobernador, se inclinan ante él pidiendo ayuda, sin reconocer que ese hombre era el mismo hermano al que habían traicionado. You can play outside longer if you wear sunscreen. And you wouldn't jump out of an airplane without a parachute. Protection matters in life and in financial strategies, insurance, retirement, and more with New York Life. Visit NYL.com. Now streaming on Peacock. By all that's holy, Bridget Jones. Hello, old friend. Bridget Jones is back. We are about to embark on an adventure. For one final chapter. Anything else I can help with? Yes. Experience every moment. Do you think about what might have been? And fall in love. To Bridget. All over again. It's time to live. Bridget Jones, Mad About the Boy. Streaming now only on Peacock. You found your person. Now let the Knot help you with everything else. The Knot connects you to the wedding inspo, vendors, venues, and planning tools you need to make your day totally you. Having helped plan 25 million weddings, we've got your back when it comes to every little detail like RSVPs, budgets, and more. Because your wedding comes to life with the connections that matter the most. Get started at theknot.com/audio. The Knot. Let's plan your wedding together. Pero José los reconoció inmediatamente.
en ese momento podría haberse vengado, podría haberlos hecho arrestar o incluso ejecutar. Pero José no actuó impulsivamente. Puso a prueba a sus hermanos para ver si habían cambiado. Los acusó de ser espías y los puso a prueba. Exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para demostrar que decían la verdad. Los hermanos se angustiaron, recordaron lo que habían hecho en el pasado y se dijeron unos a otros: ciertamente estamos siendo castigados por culpa de nuestro hermano. Vimos lo angustiado que estaba mientras nos rogaba por su vida, pero no lo escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Génesis capítulo 42, versículo 21. José oyó esto y se fue a llorar. Su corazón estaba lleno de emociones. Cuando los hermanos regresaron con Benjamín, José les preparó un banquete, pero aún así quería probar sus corazones. Puso una copa de plata en el saco de Benjamín y luego lo acusó de robar. Esto hizo que Judá se ofreciera como esclavo en lugar de su hermano menor, mostrando que habían cambiado y que ahora protegían a la familia. Al ver esto, José no pudo contener más las lágrimas. Ordenó a todos que salieran de la habitación y luego reveló su verdadera identidad. Yo soy José. ¿Está vivo todavía mi padre? Génesis capítulo 45, versículo 3. Sus hermanos estaban aterrorizados sin saber qué esperar. Pero José, en lugar de condenarlos, dijo algo sorprendente. Ahora bien, no se angusties ni se enojen por haberme vendido aquí, porque para salvación de vidas me envió Dios delante de ustedes. Génesis capítulo 45, versículo 5. José entendió que todo lo que sucedía en su vida era parte del plan de Dios. Él no guardaba rencor, porque sabía que Dios convertía el mal en bien, y lo que sucede después es aún más increíble. José pide a su padre, Jacob, que vaya a Egipto, y el faraón le ofrece una tierra para que toda su familia pueda vivir segura. Aquí vemos la manifestación del perdón, la reconciliación y el cumplimiento del propósito divino. Pero la historia aún no ha terminado. Al final de su vida, José hace una declaración profética que señala el futuro del pueblo de Israel. ¿Qué reveló? El reencuentro de José con su familia fue uno de los momentos más conmovedores de la historia bíblica. El hombre que había sido rechazado, vendido y dejado por muerto ahora estaba ante sus hermanos como gobernador de Egipto, responsable de salvar sus vidas. Jacob, al saber que José estaba vivo, quedó perplejo. Apenas lo podía creer, pero cuando vio los carros enviados por el propio faraón para llevarlo a Egipto, su corazón se llenó de alegría. Entonces Jacob descendió a Egipto con toda su familia, 70 personas en total. Cuando José finalmente conoció a su padre, la escena fue de gran emoción. La Biblia dice que se echó sobre el cuello de su padre y lloró largamente. Génesis capítulo 46, versículo 29. Aquí aprendemos algo poderoso. Dios se especializa en restaurar lo que se ha perdido. Años de dolor, separación y añoranza fueron restaurados en ese abrazo entre padre e hijo. Pero Dios no solo restauró la familia de José, sino que también cumplió su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. La familia de Israel ahora estaba segura y próspera en Egipto, viviendo en la mejor tierra del país, en Gosén. Jacob vivió otros 17 años en Egipto antes de morir. Antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos e hizo prometer a José que no los dejaría ser enterrados en Egipto, sino en la tierra de Canaán con sus antepasados. Y así sucedió. Después de la muerte de Jacob, José y sus hermanos llevaron su cuerpo a Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, donde estaban Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Sin embargo, después del entierro, los hermanos de José comenzaron a temer que él tomara venganza ahora que su padre estaba muerto.
Ellos recordaron el mal que habían hecho en el pasado y con miedo enviaron un mensaje a José diciendo que Jacob le había pedido que los perdonara. Al oír esto, José lloró. No tenía intención de vengarse. En lugar de eso, respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Pero Dios lo transformó en bien para que hoy se salve a mucha gente. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esta frase revela el corazón de José. No miraba las circunstancias con amargura, sino con la certeza de que Dios estaba en control de todo. José perdonó a sus hermanos y les aseguró que cuidaría de ellos y de sus familias. Así que el pueblo de Israel permaneció en Egipto, multiplicándose y prosperando. Y aquí llegamos a un momento crucial. José vivió 110 años y vio crecer a sus bisnietos. Al final de su vida reunió a su familia e hizo una declaración profética. Dios ciertamente vendrá en tu ayuda y te sacará de esta tierra a la tierra que prometió bajo juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 50, versículo 24. José sabía que un día el pueblo de Israel saldría de Egipto y regresaría a la tierra prometida. Estaba plenamente convencido del plan de Dios e hizo jurar a su familia que, cuando esto sucediera, se llevarían sus huesos con ellos. Y de hecho, siglos después, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, los huesos de José fueron llevados a Canaán, cumpliendo su última voluntad. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Esta historia nos enseña algo profundo. José no solo confió en Dios para su propia vida, sino que también creyó en la fidelidad de Dios para las generaciones futuras. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo la historia de José apunta a Jesucristo? La conexión entre José y Jesús es sorprendente, y eso es lo que veremos en la siguiente parte. La historia de José no es solo una historia de superación y fidelidad. Señala algo mucho más grande, la obra redentora de Jesucristo. Así como José fue rechazado por sus hermanos, vendido por monedas de plata y humillado antes de ser exaltado, Jesús también fue traicionado, vendido por 30 piezas de plata y sufrió una gran injusticia antes de ser glorificado. José fue acusado injustamente y arrojado a prisión, pero Dios lo exaltó al puesto de gobernador, convirtiéndolo en el Salvador de Egipto y de su propia familia. Asimismo, Jesús fue condenado injustamente y crucificado, pero al tercer día resucitó, siendo exaltado a la diestra de Dios y convirtiéndose en el Salvador del mundo. Así como José proveyó sustento para todos durante la hambruna, Jesús ofrece el verdadero pan de vida que es su propia palabra y salvación. Otro paralelo sorprendente es que José perdonó a quienes lo traicionaron. Así como Jesús nos enseña a perdonar y Él mismo nos perdonó en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Además, José preparó un lugar seguro para su familia en Egipto, y Jesús dijo que Él preparará un lugar para nosotros en la casa del Padre, asegurando que un día estaremos con Él en la eternidad. Juan capítulo 14, versículo 2. La historia de José nos enseña que Dios convierte el mal en bien. Lo que parecía ser el fin de su vida fue en realidad el medio que Dios utilizó para cumplir su propósito. Del mismo modo, la muerte de Jesús en la cruz, que parecía una derrota,
Fue en realidad la mayor victoria de la historia, ya que trajo la salvación a toda la humanidad. Y ahora yo te pregunto, ¿puedes confiar en que Dios tiene el control de tu vida, incluso cuando todo parece desmoronarse? Así como José mantuvo su fe en medio de la adversidad, podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos sus caminos. Si has visto hasta aquí y crees que Dios puede transformar cualquier situación para bien, escribe en los comentarios: confío en Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.